Era una noche de verano y había una gran tormenta. Y una mamá estaba tratando de acostar a su hijo pequeño que tenía mucho miedo por la tormenta. Entonces, justo cuando la mamá iba a apagar la luz y salir del cuarto, el niño le dijo: mamá, ¿te puedes quedar conmigo a dormir toda la noche? La mamá le contestó de una manera tierna y sonriente. Le dijo: cariño, no puedo, tengo que dormir con papá. Y el niño se quedó pensando y dijo: pues qué miedoso papá que no puede dormir solo. Hoy vamos a hablar del miedo. Sí, no hay nada chistoso en el miedo, ¿verdad? Y muchas personas viven esclavas en este sentir que te asfixia, que tiene que ver con el miedo o el temor. Sin embargo, estoy seguro que tú que me estás escuchando, más de una vez has experimentado miedo o temor en tu vida. Y por eso, qué bueno que escuches esta transmisión, porque aquí vas a aprender cómo puedes vencer ese miedo confiando en Dios. Por eso, apunta por favor en tus notas el título de este mensaje, que es: Sal de la oscura y fría cárcel del miedo. Sal de la oscura y fría cárcel del miedo. Vamos a continuar verso a verso en el libro de Salmos, que hemos estado estudiando Salmos, ¿recuerdas? Vamos a leer el Salmo 27. La versión que usamos aquí se llama Nueva Traducción Viviente, la versión de la Biblia. Pero cualquier Biblia que tengas, tráetela y ábrela en el Salmo 27. Y juntos vamos a estudiarlo, verso a verso. ¿Estás listo? Bien. Dice así el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Una vez más, trata de ponerte en la escena. El rey David está temeroso en un lugar oscuro y frío y empieza el miedo a apoderarse de él. Y lo primero que él hace, en vez de buscar huir por ayuda o tratar de culpar a alguien o de molestarse o de quejarse o de derrumbarse y tirarse al piso y llorar, lo primero que hace es que él exclama de lo más profundo de su corazón con fe y confianza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué he de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Luz, el Señor es mi luz, esa palabra también se traduce como amanecer. Es decir, David está diciendo: el Señor es el amanecer en esta noche oscura que estoy pasando. O lo podemos traducir como esperanza para salir del problema. El Señor es mi esperanza para salir de este problema. ¿Alguna vez has estado ahí con una situación difícil que te acecha, un peligro que te acecha y empieza el miedo a invadirte? Lo que debes hacer primero es que lo que David está haciendo. Él está diciendo: el Señor Dios, Él es mi esperanza para salir de este problema y es mi salvación, que significa liberación, rescate, seguridad, bienestar. Es decir, Él es mi rescate en este momento de peligro que estoy pasando. Y luego dice: Él es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. No está hablando de que te va a dar fuerzas. Fortaleza está hablando como en una guerra, un lugar seguro, un lugar amurallado donde puedes ir y ocultarte. Eso está diciendo. Entonces, debido a que el Señor es mi luz, o sea, mi esperanza para salir del problema, es mi salvación, es decir, mi rescate de este momento de peligro, y mi fortaleza, es decir, un lugar seguro donde yo puedo ocultarme. Entonces se hace la pregunta: ¿por qué voy a tener miedo? ¿O por qué voy a temblar de miedo? Es decir, atemorizarme, aterrorizarme o estar lleno de pavor. ¿Por qué voy a estar así? Dice. Entonces, los siguientes versículos, él explica y desarrolla este pensamiento de una manera bellísima que va a bendecir tu vida para cualquier momento que pases similar a este. Así que apunta en tus notas, por favor, las 3 maneras de salir de la oscura y fría cárcel del miedo. Eso vamos a ver. Las 3 maneras de salir de la oscura y fría cárcel del miedo. Vamos a leer, por favor, el versículo 2 al 5. Y juntos lo vamos a leer, por favor. Léelo conmigo. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará ahí
Cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¡Wow! ¡Qué palabras de David!, ¿verdad? Palabras que son una bendición, una joya para ti y para mí. Aquí claramente vemos en el versículo 2 y 3 el peligro que David está temiendo. Dice que tiene miedo de sus enemigos, de sus adversarios, que vengan contra él y quieran matarlo. Pero él dice, si ellos vienen contra mí, ellos van a tropezar. Aunque todo un ejército acampe en contra de mí, yo voy a estar confiado y no voy a temer. Espérame, David, ¿cómo le haces para eso? Yo quiero aprender eso, David. Aunque yo no tengo un ejército de soldados en mi contra, pero sí tengo muchos peligros que me acechan, preocupaciones, miedos, y empiezan a inundar mi mente y mi corazón, y empiezo yo a temblar de miedo, de ansiedad o de preocupación, no puedo descansar. David, ¿cómo le haces para poder tener esa fe, esa seguridad? Muy bien, pues él te lo dice aquí, en el versículo 4 y 5, dice, lo único que le pido al Señor es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y escucha esto, pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario y me pondrá en una roca alta donde que nadie me alcanzará. Esta es la clave que David nos está dando aquí. Él está diciendo, cuando yo siento miedo, entonces me oculto en la presencia de Dios. Me escondo ahí, es mi escondite, mi refugio, mi fortaleza. Oro a Dios, le entrego mi vida, me acerco a Él y Él entonces me abraza y me cuida y me protege de todo mal. Y además me pone en un lugar clave, en una roca alta donde nadie me puede alcanzar. Entonces, primer manera de salir de la oscura y fría cárcel del miedo, apúntala en tus notas, por favor. Refúgiate en su presencia. Refúgiate en su presencia. Es decir, ¿cómo vas a dejar de experimentar ese miedo? ¿Cómo vas a romper con esas cadenas asfixiantes del temor estando donde el Señor está? Viviendo en su casa, pegado a Él. Dice, pues me esconderá en su casa y nadie podrá tocarme y me colocará en un lugar donde nadie podrá tocarme. Eso es muy importante. Porque, por ejemplo, como un niño cuando tiene miedo y corre con sus padres, o ese niño que en la noche no puede dormir y se va a la cama de sus padres, y para él esa cama de sus padres es como un refugio, una fortaleza, y puede dormir plácidamente, así nosotros podemos clamar a Dios en el momento que tenemos temor, y si lo hacemos de corazón, realmente vamos a sentir como el Señor nos va a abrazar y nos va a cuidar y proteger de todo mal, y nos va a poner en un lugar que nadie puede alcanzarnos. ¿Qué lugar es ese? ¿Lo leíste? Fíjate bien en el versículo 5. ¿Qué lugar es ese donde el Señor te va a poner y que nadie te va a alcanzar? Dice, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Si conoces algo de Biblia, tú sabes quién es la roca. ¿Quién es? Cristo, así es. Jesucristo es la roca. Y tú puedes decir, ¿y dónde está? ¿Cuál es su dirección para yo poder irme y meterme a su casa y ocultarme de todo mal? Bien, está en Colosenses 3:3. En este versículo, Colosenses 3:3 dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, David anhelaba estar en el templo porque ahí habitaba Dios. Ahí vivía, ahí quería estar con Él para ser libre del temor. Pero hoy en día la presencia de Dios no está en un edificio, está en Cristo. Está en todos los que hemos rendido nuestras vidas a Cristo. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, apunta en tus notas por favor esto. Si estás en Cristo, puedes ser libre del temor porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Te lo explico con esto. ¿Recuerdas cuando eras niño que jugábamos a esos juegos donde nos correteábamos para tocar y decir tú la traes, y había una base segura donde llegabas a esa base y nadie podía tocarte? ¿Recuerdas eso? Pues es exactamente igual. La base segura es Cristo. Ahí nadie va a poder tocarte. Así que apunta en tus notas esto, por favor. Todo lo que te pase, todo el tiempo, todos los días de tu vida está gobernado por Cristo. Así que sal de esa oscura y fría cárcel del miedo. Sigamos leyendo el Salmo 27, por favor. Versículos 6 al 10.
Dice así: entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Mi corazón responde: aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor me mantendrá cerca. Lo primero que dice David es: cuando yo haga eso y me refugie en Él, mantendré mi cabeza en alto. Recuerda, el problema de David, el peligro de David son sus enemigos, ¿verdad? Eso es lo que lo acecha y lo que lo atemorizaba. Pero pon tu problema ahí, o pon el peligro que te acecha a ti. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te quitó la paz? La situación esa, o la persona esa, o lo que sea, ponlo en ese lugar. Y entonces lo que está diciendo aquí es que si tú te refugias en el Señor Jesús, entonces vas a prevalecer sobre ese peligro. Vas a tener la victoria sobre ese peligro que te acecha. Vas a poder salir adelante y el Señor guardará tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora dice: en tu santuario, dice, voy a ofrecer sacrificios de alegría, con música cantaré y alabaré al Señor. Fíjate la escena. David está haciendo toda una escena completa. Primero dice: voy a correr a tu casa, Señor, porque ahí vives tú. Me voy a refugiar contigo y sé que ahí nadie me puede tocar. ¿De acuerdo? Y estando ahí, sé que tú vas a darme la victoria. Pero ya estando ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a cantar con música y voy a alabarte, Señor. Voy a empezar a proclamar tus grandezas. Y lo hace. Le dice: tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación, tú eres poderoso. Y empieza él a cantar a Dios. Entonces, esto es algo súper poderoso. Y por favor, pon mucha atención y apúntala en tus notas. En medio de tu temor, empieza a alabar a Dios de acuerdo a tu necesidad. En medio de tu temor, empieza a alabar a Dios de acuerdo a tu necesidad. Es decir, si el peligro que te acecha es un peligro financiero, puedes decir: Señor, tú eres mi proveedor. Y empiezas a proclamar con tus labios que el Señor proveerá. Que la Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y empiezas a proclamar a Dios como tu proveedor. Si tu situación que te acecha es una cuestión de salud, puedes decir: Señor, tú eres mi sanador. Y empiezas a alabarlo en esa línea en la que tienes el peligro. Mira lo que dice 2 de Crónicas 20:22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Qué sucedió aquí? Empezaron ellos a cantar a Dios, a alabar a Dios, y Dios se manifestó y derrotó a los enemigos. ¿Sabes que esto es espiritual y esto es real y es una gran enseñanza? Alabar a Dios en medio de tu temor va a cambiar la situación espiritual que estás viviendo. Mira lo que dice Salmos 68, 1 al 3. Este salmo, antes de leerlo, este salmo lo cantaban el pueblo de Israel antes de salir a la guerra. Entonces imagínate el ejército listo, formado para salir a la guerra, pero antes de eso están los músicos cantando esta oración para que Dios les dé la victoria en la batalla que van a enfrentar. Y es así. Salmo 68, 1 al 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Apunta en tus notas, por favor. Alabanza es un arma de guerra espiritual. Alabanza es un arma de guerra espiritual. Confesar con tus labios las grandezas de Dios impacta el ambiente espiritual que estás viviendo y hace huir a los enemigos del Señor. Por eso, segunda manera de salir de la oscura y fría cárcel del miedo, apúntala en tus notas: alaba su grandeza. Alaba su grandeza. Sí, mira, yo recuerdo, hace muchos años estábamos en un campamento de la iglesia y en ese momento yo estaba ahí en mi casa de campaña solo y empecé a experimentar un ataque de pánico, de temor, de terror, de pavor.
es algo espiritual, más allá de las situaciones. Y no podía yo vencerlo. Y oraba a Dios, pero aún así no podía vencerlo. Entonces en ese momento escuché a lo lejos que el grupo de músicos estaba ensayando y estaban cantando y alabando a Dios. Inmediatamente yo, sabiendo este principio, me levanté y me fui con ellos y dije, ¿saben qué? Oren por mí y continúen alabando a Dios. Y ellos empezaron a orar por mí y empezaron a alabar a Dios, confesando que Jesucristo es grande, que Jesucristo es Rey, que Jesucristo gobierna, que Jesucristo es real, que Jesucristo nos ama, que Él está cercano. Y toda esa alabanza empezó a cambiar y me dio libertad y salí de esa oscura y fría cárcel del miedo. Porque el enemigo trabaja en base a mentiras. Sí, y si las crees, ya perdiste la batalla. Por eso cuando tú alabas a Dios, recuerdas su poder, su grandeza y echas fuera las mentiras del diablo, por lo que huye, porque no tiene lugar en tu corazón. Entonces, apunta en tus notas, levanta a Cristo, exáltalo y el enemigo huirá, así como las tinieblas huyen cuando se enciende la luz. Por eso es tan importante la alabanza, el cantar a Dios. Por eso aquí en la transmisión primero ponemos una canción donde están cantando de las grandezas de Dios para que impacte el mundo espiritual. Pero si estás pasando por momentos de miedo, de preocupación, de ansiedad o de temor, el mejor consejo que puedo darte es alaba a Dios en medio de tu temor y confiesa sus grandezas de acuerdo a tu necesidad y vas a ver que hay una gran diferencia. Sigamos leyendo, por favor, para terminar el Salmo del 11 al 14. 11 al 14. David sigue diciendo, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. No permitas que caigan sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. David termina hablándose a sí mismo. Está en un nivel tan intenso de una batalla espiritual en contra del temor, que él está gritando ya y se habla a sí mismo en el versículo 14. Dice David, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Pero la clave que vemos aquí es el versículo 13. Dice, sin embargo, yo sé que está todo eso ahí. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Es decir, mientras yo viva, yo confío en que veré la bondad del Señor. ¿Y sabe lo que significa bondad? Bondad significa lo mejor, prosperidad, bienestar, cosas buenas, bendiciones. Es decir, en medio de tu problema, espera expectante lo bueno que Dios hará en tu vida. Tercer manera de salir de la oscura y fría cárcel del miedo, apúntala en tus notas, espera en su bondad. Espera en su bondad, es decir, descansa en Dios. Él tiene cosas buenas para ti. Él tiene buenos deseos contigo y puedes confiar en ello, que Él te ama, que Él te protege, que Él te cuida si tú te acercas y te refugias en Él. Entonces, en medio de tu temor, necesitas recordar la bondad de Dios, que Dios desea cosas buenas para ti y descansar en ello. En vez de vivir preocupado, vive esperando, expectante, lo bueno que Dios hará en ese momento que estás pasando difícil. Sí, es muy importante que tengas esperanza y aunque veas un peligro a tu alrededor, sabes que tienes un Dios que te ama, que es todopoderoso y que tiene buenos deseos contigo y que va a hacer algo bueno, algo que Él va a manifestarse y entonces vas a salir del problema. Muy importante, un doctor reconocido en Estados Unidos dijo lo siguiente, y escúchalo: no sabemos por qué los que se preocupan mueren antes que los que no se preocupan, pero es un hecho. Te lo repito, un doctor reconocido en Estados Unidos dijo, no sabemos por qué los que se preocupan mueren antes de los que no se preocupan, pero es un hecho. Es un hecho que el vivir en ansiedad, en temor y en preocupación afecta toda tu vida, hasta tu propia salud. Y yo creo que todos aquí lo podemos confirmar. Entonces, Efesios 3:20, y con eso quiero terminar. Dios tiene poder
para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Te lo repito, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Así que, amigo que me escuchas, sal de esa oscura y fría cárcel del miedo. Jesucristo te ama y Él tiene el poder para librarte, para que puedas refugiarte en Él, y tiene cosas buenas para ti. 3 maneras de salir de la oscura y fría cárcel del miedo. Refúgiate en su presencia, alaba su grandeza y espera en su bondad. Yo quisiera terminar orando por ti. Quizás estás pasando por un momento de temor. Quizás en este momento estás bien, pero pasaste por un momento de temor, pero sin duda llegarán momentos de temor en tu vida, porque así vivimos en este mundo en el que estamos. Así que por favor, abre tu corazón ahora a Jesucristo y di conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Confieso que te he fallado, pero yo sé que fuiste a la cruz a morir por mí, para pagar por mis pecados, y recibo tu perdón, Señor. Me entrego a ti, me rindo a ti. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Ayúdame a conocerte, a caminar contigo. Llévame a estar contigo para que tú me protejas y me libres de todo temor. Confío en ti, Señor, que eres real, eres bueno y eres poderoso. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.